Antiguamente, cuando escaseaba de todo, la gente aún así preparaba comidas calientes con trucos aparentemente sencillos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la comida de entonces, a pesar de no haber máquinas modernas, siempre era tan deliciosa y llena de recuerdos? Hoy volvemos a los viejos tiempos con 10 trucos de cocina que alimentaron a toda una generación. 1. Picatostes de pan viejo. Antiguamente, ningún pan duro y seco se consideraba jamás un desecho. Se cortaba en pequeños cubos y se ponía en una sartén caliente con un poco de mantequilla o grasa sobrante del desayuno. En solo unos minutos, los trozos de pan aparentemente olvidados se volvían dorados, crujientes y fragantes, con un sabor característico de la época que ninguna especia envasada puede reproducir. Lo interesante es que este plato no solo era una forma de ahorrar alimentos, sino también una costumbre que creaba calidez en cada cocina. ¿Puede imaginarse cómo se podía transformar algo tan duro como una piedra en un acento crujiente para sopas o platos sencillos de verduras? Y a partir de ahí, muchas familias empezaron a ser creativas. Espolvoreaban algunas hierbas secas, un poco de ajo o simplemente dejaban el sabor original y rico. En tiempos en que cada céntimo era valioso, cada rebanada de pan tenía la responsabilidad de alimentar a toda la familia. Así, estos sencillos picatostes se convirtieron en un recuerdo colectivo de toda una generación. 2. Patatas para eliminar olores en el frigorífico. En las cocinas antiguas, cuando no existían los prácticos neutralizadores de olores de hoy en día, solo se necesitaba una patata partida por la mitad para mantener todo el frigorífico libre de olores desagradables. Lo interesante es que este método es tan sencillo que uno se pregunta, ¿cómo se les ocurrió? La patata, que en realidad solo se usaba para cocinar, se colocaba discretamente en una esquina del frigorífico, con la parte cortada hacia arriba, como si absorbiera secretamente el olor a pescado, cebolla u otros restos. Gracias a su estructura natural y porosa, actuaba como una esponja, haciendo que el aire del frigorífico se volviera más fresco en poco tiempo. Muchas familias cambiaban las patatas regularmente y utilizaban las viejas, que ya empezaban a brotar, para replantarlas y así regenerar nuevas cosechas. No es extraño que un ingrediente tan familiar pueda hacer mucho más de lo que pensamos. Y precisamente esos pequeños trucos hicieron que la vida de antaño fuera tan ingeniosa y notablemente ahorrativa. 3. Caldo de cáscaras de patata. Antiguamente, cuando cada comida debía planificarse cuidadosamente, nadie se atrevía a tirar las cáscaras de patata aparentemente inútiles. En su lugar, las recogían, las ponían en una olla junto con algunos restos de cebolla, un poco de hoja de laurel u otros restos de verduras. Y así, el agua hervía a fuego lento, liberando lentamente un color amarillo claro y un aroma suave muy particular. Casi increíble, ¿verdad? Lo que muchos hoy tiran a la basura fue una vez la base de innumerables sopas y guisos reconfortantes. Precisamente en esos años de escasez, se comprendió que el valor a veces reside en lo olvidado. Una vez colados los sólidos, quedaba un caldo claro pero nutritivo, que usaban para cocinar arroz, para salsas o simplemente para las verduras, para realzar su dulzura natural. Algunas familias incluso transmitían su secreto para el sabor especial a través de las hierbas que añadían a la olla. ¿Y alguna vez ha pensado que en lo que hoy tiramos, quizás también se esconde un tesoro así? 4. Guardar la grasa de tocino para cocinar. En las cocinas antiguas, la olla de grasa junto a la estufa era casi inseparable, siempre presente como parte de la vida, y no solo como un ingrediente. Cuando la grasa se derretía de las calientes lonchas de carne, nunca se tiraba. La colaban a través de un paño fino y la vertían en una olla, dejándola enfriar y solidificarse en una capa de grasa suave y blanca, lista para convertirse en el alma de innumerables platos. ¿No es interesante? Solo una pequeña cucharada era suficiente para hacer que los platos sencillos de verduras fueran sustanciosos o para crear una tanda de repostería fragante, sin necesidad de ingredientes caros. En tiempos difíciles,
Esta grasa era como un tesoro ahorrativo que ayudaba a las familias a conservar sabores familiares sin grandes gastos. Algunas ollas se transmitían durante años, su sabor enriquecido por innumerables comidas y recuerdos. Puede imaginarse que solo un poco de grasa del desayuno podía hacer que toda la cena fuera aún más perfecta. Precisamente esta sofisticación y frugalidad caracterizaron el ingenioso estilo de cocina de las generaciones anteriores. 6. Pozos de café para fertilizar el suelo. Antiguamente, cada taza de café no terminaba simplemente cuando la última gota caía al fondo de la taza. Los pozos de café sobrantes, en lugar de ser desechados, se convertían en una valiosa fuente de nutrientes para el pequeño jardín detrás de la casa. Se esparcían pozos de café alrededor de las raíces de plantas que preferían suelos ligeramente ácidos o se mezclaban ligeramente en la capa superior de la tierra para mejorar la estructura del suelo. Casi increíble, ¿verdad? Algo aparentemente sin valor podía contribuir a que las flores florecieran más espléndidamente y los huertos se volvieran más verdes. Algunas familias recogían los pozos de café y los mezclaban con restos de verduras y frutas para formar una capa de fertilizante natural y orgánico, que era tanto económica como efectiva. Especialmente, se dieron cuenta de que el ligero olor que quedaba en los pozos de café podía ahuyentar algunas pequeñas plagas, haciendo que el jardín fuera más saludable sin necesidad de productos químicos. ¿Alguna vez ha pensado que solo con lo que sobraba de la mañana se podía alimentar un jardín entero e incluso muchas comidas al año? 6. Pozos de café para fertilizar el suelo. Antiguamente, cada taza de café no terminaba simplemente cuando la última gota caía al fondo de la taza. Los pozos de café sobrantes, en lugar de ser desechados, se convertían en una valiosa fuente de nutrientes para el pequeño jardín detrás de la casa. Se esparcían pozos de café alrededor de las raíces de plantas que preferían suelos ligeramente ácidos o se mezclaban ligeramente en la capa superior de la tierra para mejorar la estructura del suelo. Casi increíble, ¿verdad? Algo aparentemente sin valor podía contribuir a que las flores florecieran más espléndidamente y los huertos se volvieran más verdes. Algunas familias recogían los pozos de café y los mezclaban con restos de verduras y frutas para formar una capa de fertilizante natural y orgánico, que era tanto económica como efectiva. Especialmente, se dieron cuenta de que el ligero olor que quedaba en los pozos de café podía ahuyentar algunas pequeñas plagas, haciendo que el jardín fuera más saludable sin necesidad de productos químicos. ¿Alguna vez ha pensado que solo con lo que sobraba de la mañana se podía alimentar un jardín entero e incluso muchas comidas al año? 7. Cáscaras de naranja y limón como limpiador natural. En las cocinas antiguas, cuando no había tantas botellas de productos de limpieza como hoy, solo se necesitaban cáscaras de naranja y limón para mantener la casa limpia y fragante. Después de consumir la fruta, utilizaban las cáscaras de inmediato, frotando con ellas tablas de cortar de madera, superficies de cocina u objetos con olores persistentes. ¿Alguna vez ha visto cómo algo tan sencillo puede tener tal poder de limpieza? Gracias a los aceites esenciales naturales de las cáscaras, la grasa y los olores desagradables desaparecían con solo unas pocas frotadas suaves. Muchas familias cortaban las cáscaras de naranja y limón en trozos pequeños, las secaban o las ponían en vinagre para crear una solución de limpieza con un aroma suave y fresco, que no solo limpiaba, sino que también aportaba una sensación cálida a la cocina. En los largos inviernos, el aroma de una olla con cáscaras de naranja hervidas era suficiente para calentar toda la casa de una manera inusual. Y lo más notable era que no desperdiciaban nada. De las cáscaras aparentemente desechadas, creaban una solución que era tanto económica como ecológica. 8. Hacer mantequilla con nata fresca. En aquel entonces no se necesitaban máquinas modernas ni mantequilla envasada para obtener una deliciosa mantequilla. Bastaba con un recipiente de vidrio resistente, un poco de nata fresca y manos pacientes. Vertían la nata en el frasco,
Lo cerraban bien y luego se lo pasaban unos a otros para agitarlo sin parar. ¿Puede imaginárselo? Los niños agitaban y reían, mientras los adultos observaban cuando la mezcla comenzaba a separarse en un componente líquido y otro de mantequilla amarillo dorado. Este momento siempre entusiasmaba a toda la familia, como si estuvieran presenciando un pequeño milagro en la cocina familiar. El líquido separado, que hoy llamamos suero de mantequilla, también se guardaba para hornear pasteles, cocinar gachas o dar una textura suave y aireada a la masa frita. Cada tanda de mantequilla hecha tenía un aroma fresco y un sabor rico y cremoso que la mantequilla industrial difícilmente podía igualar. ¿No le parece extraño que con solo unos pocos movimientos se pudiera crear un ingrediente que era tanto puro como rico en recuerdos? 9. Cuchara de madera contra el desbordamiento. En las cocinas antiguas, donde las estufas de gas y leña no podían ajustar la temperatura con tanta precisión como hoy, una cuchara de madera colocada transversalmente sobre la olla se convertía en el héroe silencioso que salvaba innumerables comidas de desbordarse. Simplemente, al colocar la cuchara encima, las burbujas hirviendo se rompían inmediatamente al contacto con la superficie de madera más fría y colapsaban antes de poder desbordarse por el borde de la olla. ¿Alguna vez pensó que un objeto tan simple podía ser tan ingenioso? Gracias a este pequeño truco, la leche no se desbordaba, las ollas de sopa no se salían y los guisos podían cocinarse a fuego lento sin necesidad de estar constantemente al lado. Muchas familias incluso tenían una cuchara de madera especial que solo se usaba para eso y que colgaba directamente al lado de la estufa, como parte de la tradición culinaria. Lo interesante es que las cucharas de madera no conducen el calor como el metal, por lo que no te quemabas los dedos al sacarlas. En tiempos de escasez y ajetreo, un detalle tan pequeño era suficiente para facilitar considerablemente la cocina. 10. Cáscaras de plátano para limpiar zapatos. Antiguamente, cuando los tubos de betún no eran algo común en cada hogar, se descubrió un método sorprendente: las cáscaras de plátano. Después de comer, guardaban la cáscara y frotaban suavemente con su parte interior blanda sobre zapatos de cuero opacos. ¿No le parece extraño que algo que aparentemente solo sirve para comer pueda revivir un viejo par de zapatos? Gracias a los aceites naturales y minerales de la cáscara de plátano, el cuero se volvía rápidamente más brillante, más suave y parecía haber sido cuidado con esmero. Después de frotar, solo necesitaban un paño suave para limpiar y los zapatos brillaban al instante, lo suficiente como para salir a la calle con confianza, sin gastar un céntimo. Algunas familias incluso utilizaban este truco para limpiar cinturones, bolsos de cuero u otros objetos pequeños. Es notable que en tiempos difíciles, trucos tan sencillos ayudaban a la gente a mantener una apariencia cuidada sin necesidad de productos caros. ¿Ve que a veces precisamente las cosas que se consideran basura encierran un valor asombroso? Estos viejos trucos no eran solo una forma de ahorrar, sino también el recuerdo de una época en la que todo era valorado. Si siente que acaba de regresar a la antigua cocina de su familia, deje un me gusta, comparta el video y suscríbase al canal para no perderse más historias.